Hola mirones, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo un tema súper interesante que tiene mucho que ver con cierta saga controversial de la literatura que es Harry Potter. Así que quédense hasta el final de este video porque voy a hacer que cambie su opinión acerca de la autora J.K. Rowling. Una gran mayoría amamos los libros de Harry Potter porque crecimos con ellos. Yo en lo personal tuve una experiencia muy bonita, pues todavía estaba bastante chica cuando salían los primeros libros, así que mi hermano mayor solía leérmelos y era como estar escuchando un audiolibro con voces graciosas y todo. Así que realmente me adentré en las historias de Harry Potter, realmente sentía añoranza por recibir mi propia cartita para irme a Hogwarts. Bueno, últimamente muchas personas sienten que su experiencia se ha opacado o que de alguna forma se ha manchado por la controversia que se ha dado con la autora. Empecemos con chisme, ¿de acuerdo? En diciembre del año pasado salió la noticia de que iban a hacer un especial de Harry Potter en conmemoración a su 20º aniversario. La noticia hizo mucho ruido, claro, entre los fans, pero sobre todo hizo ruido por el hecho de que J.K. Rowling iba a estar ausente en este evento. Así es, la creadora de los libros de Harry Potter no fue invitada al evento. Yo no vi el especial de Harry Potter, pero dicen por ahí que solamente utilizaron una que otra fotita perdida de la autora de muchos años, y como a regañadientes. ¿Y cuál es la razón? Es que el público simplemente no la ha perdonado por hacer ciertos comentarios cuestionables en las redes sociales. Ahora, los fans de Harry Potter arguyen que está bien dejar de lado a J.K. Rowling y distanciarla de los eventos de sus creaciones y censurarla o cancelarla porque la creación, porque la obra ya no la puede reclamar ella. Harry Potter ya no le pertenece y le pertenece en cambio a los fans, que pueden hacer lo que quieran con ella. Pero, ¿es esto realmente justificable? ¿Puede existir Harry Potter sin J.K. Rowling? Pues quédense hasta el final porque ya se los diré. Esta concepción de que el autor no es dueño de su obra tiene su origen en una teoría literaria que escribió un crítico llamado Roland Barthes. Él, en su ensayo La muerte del autor, hace hincapié en dos premisas principales. Uno, que no hay tal cosa como la originalidad y por lo tanto el autor no puede decir que su obra es suya porque lo que está haciendo es extraer ideas de la atemporalidad, de este acervo cultural formado por otros escritores en otros tiempos, por otras ideas que ya han sido desarrolladas. Entonces, como todos los textos provienen de lo mismo, no existe la originalidad. 2. No existe un lector absoluto o una lectura absoluta, porque la experiencia de cada lector y su interpretación va a ser distinta. Todo esto parece tener sentido, ¿verdad? Pero es posible refutar estas afirmaciones. Pasemos, por ejemplo, al contexto histórico. Barthes afirma que el contexto histórico no tiene importancia en absoluto, porque el texto ha sido escrito, como ya dije, en la eternidad, en una eternidad atemporal, obviamente, que para él pues, es una forma de decir el imaginario colectivo. Pero pongámonos a pensar, cada obra y cada producto fue escrito en determinado momento, bajo determinadas circunstancias, y forman una suerte de eslabón en la cadena diacrónica que conforma este acervo de conocimiento. Y esto les pudo haber sonado un poco abstracto, así que, dicho de otra forma, hay obras literarias que solamente es posible comprender en su totalidad si consideramos su contexto histórico, el momento en que fueron escritas. Y les voy a dar unos cuantos ejemplos de esto. Hace un par de años se levantó mucho revuelo a raíz de un incidente que sucedió en Reino Unido en una universidad, cuando pintaron un poema del escritor Rudyard Kipling en las paredes del campus. Y los estudiantes de esta misma universidad grafitearon el poema diciendo que el escritor era un racista y un imperialista y un colonialista y que estaba muy mal que la universidad pusiera o publicara obras de estos imperialistas blancos. A partir de ahí, muchas instituciones educativas quisieron bloquear el acceso o cancelar a los libros de Rudyard Kipling porque pues su autor había sido un colonialista. Si abrimos un libro de Rudyard Kipling, el libro de las Tierras Vírgenes o algún otro, uno de sus poemas, nos daremos cuenta de que sí, era un imperialista, pero él mismo criticó algunas actitudes propias del imperialismo.
ya en su tiempo. Y no podremos darnos cuenta de estas críticas a su mismo régimen si no leemos los libros con cierta objetividad. Esto no cambia el hecho de que el escritor fuera pro imperio y de que el escritor se haya visto envuelto pues en cierta controversia. Pero no significa que sus obras no sean importantes en la formación educativa, en la formación literaria de cualquiera. Mi punto es que si leemos las obras de Rudyard Kipling y las separamos completamente de su autor, pues obviamente nos vamos a topar con estas ideologías que nos parecen contrarias y hasta ofensivas. Y vamos a verlo todo desde el punto de vista, pues, ay no, qué horror, ¿qué es esto que estoy leyendo? Así que podríamos decir que no es conveniente o que no nos sería útil realmente la lectura de sus obras sin comprender el momento en que fueron escritas. Otro ejemplo de la importancia del contexto histórico en una obra es Frankenstein. A simple vista, Frankenstein es una historia de terror gótico, es todo. Pero si no comprendemos el clima económico, el clima político, el clima tecnológico de la época en la que Shelley escribió este libro, no vamos a tener una real conciencia del significado del mensaje de la historia. Shelley no solamente está haciendo una historia de terror por pleno gusto, está haciendo una crítica social, está preguntándose cuáles van a ser las consecuencias de estos avances tecnológicos tan drásticos que están viendo a finales del siglo XIX en la Revolución Industrial. Y de esto ya hablé en mi otro video porque amo la literatura fantástica, les voy a dejar la tarjeta por aquí para que vayan a consultarlo. Es básicamente una extensión del mismo tema y nada de esto vamos a poder comprender si no nos ponemos a estudiar un poquito el contexto histórico de la novela. Otro ejemplo son las novelas autobiográficas, las biografías, que por supuesto están indefectiblemente entrelazadas con la vida del autor, con su presente histórico. Tenemos a Marguerite Duras, la escritora de La Amante, esta escritora francesa que vivió en la época colonialista, cuando había la presencia de Francia en lo que era Camboya. Y no podemos cancelar a Marguerite Duras porque ella fue hija de colonialistas franceses. También sería absurdo prohibir la lectura de sus libros, que son tan profundos, tan íntimos, porque retratan relaciones románticas entre dos personas con mucha diferencia de edad, lo cual pues en otros tiempos no era algo tan raro, o porque retrata la situación de una niña muy joven que prácticamente está vendiendo su cuerpo, ¿no? Por comodidades, o porque muestra el clima generalizado de racismo, este desprecio inherente a los chinos, ¿no? Raza a la que pertenece su amante. Todas estas cuestiones son parte de la vida de esta mujer, son situaciones que ella vivió en ese momento y situaciones que, como digo, estaban normalizadas en ese momento. Entonces no podemos separar a Marguerite Duras del amante, de la misma forma que no podemos separar el movimiento del romanticismo y todo lo que implica con la novela de Frankenstein de Mary Shelley. La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette es un libro escrito por una mujer. Este aspecto es vital para la historia, porque no es solo una historia romántica. Cuando leemos el libro, bueno, vemos la relación muy apasionada entre una mujer cuya principal meta en la vida es ser virtuosa y pues vemos el lado de la tentación masculina constante y cómo el deseo de un hombre puede arruinarle la vida a una mujer. Esto en el contexto histórico del siglo XVII, cuando una mujer no era dueña de su vida, cuando una mujer solo obedecía órdenes de sus padres primero y después de su esposo, y no tenía libertad para ser egoísta y decidir, ¿no?, fugarse o ser feliz con un hombre sin sacrificar pues su mayor valor, que era su virtud, su honestidad, ¿no? Y finalmente tenemos obras inmemoriales como la Ilíada de Homero o el Ramayana, en el que aparecen tratos entre hombres, que los personajes principales mayormente son masculinos y cuando aparecen mujeres es solamente porque las cambian, las regalan a algún rey como gesto de buena voluntad, son moneda de cambio o sirven para divertirlos o para despertar sus pasiones. Todas y cada una de estas obras siguen siendo cimientos de la civilización y de la cultura y son un pilar para cualquier persona que quiera iniciarse en el conocimiento en la literatura.
Y no estoy diciendo que el racismo, que la pederastía, que el imperialismo no sean malos. Solamente estoy diciendo que podemos tratar de arrancarle su contexto a las historias, pero nos quedaremos con un entendimiento parcial de las mismas. Entender la intención del autor al momento de escribir la obra es igual de importante que entender la trama, porque hay un mensaje que el autor desea transmitir. Y también porque al entender el contexto de estas obras podremos entender mejor nuestro propio presente. Cobramos conciencia del grado de desarrollo cultural que hemos estado viendo y podemos medir nuestro propio avance. Y no es justo dejarlo de lado sin tenerlo en cuenta. Ahora, Roland Barthes dice que el autor ha muerto porque no existe la originalidad, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y de cierta forma es verdad, porque sí, hay muchísimas ideas que ya han sido exploradas. De hecho, todo lo que hay en el mundo pues ya ha sido imitado, ha sido representado, es cierto, pero lo que Barthes no está tomando en cuenta es que decir que no existe la originalidad, decir que el autor no existe porque no está haciendo nada nuevo, es como obliterar la individualidad del autor, de su esencia. En el caso de Marguerite Duras, con El amante y con el resto de sus obras, nosotros las reconocemos inmediatamente como lectores porque estamos leyéndola a ella. Cada palabra, la cadencia, el vocabulario, su estilo es ella. Su esencia está plasmada no solamente en la historia, sino en su forma de contar la historia. Y esto es muy importante. Si no hay dos huellas digitales idénticas y si no hay dos orejas idénticas en el mundo poblado de 7.000 millones de personas, no puede haber dos obras idénticas. Es aquellas personas que quieren prohibir los libros de Harry Potter porque su autora es una mala influencia, bueno, no están viendo el aspecto de que sin J.K. Rowling no habría existido este alto índice de lectura entre las generaciones jóvenes. Muchos de nosotros no hubiéramos entrado al mundo de la lectura. Y esto es un poco como el caso de los terraplanistas o los decanos que despiden a sus profesores porque intentan enseñarle la teoría evolutiva a sus alumnos. O hablando de Harry Potter, hay algunos grupos, la mayor parte fanáticos religiosos sí, pero hay personas comunes y corrientes que están planteándose, que se han planteado públicamente la posibilidad de prohibir los libros de Harry Potter porque su autora es esto y es aquello y son malos. El pensamiento humano está en constante cambio y en constante evolución, al igual que las culturas y las sociedades de todo el mundo. Y exigir un panorama en el que únicamente se vean manifestaciones literarias con valores sincrónicos, con los valores de hoy, con la moral de hoy, implica exigir que nuestras deficiencias perduren en el tiempo, al igual que aquello que conocemos como virtudes. Hay que aceptar que los valores de hoy van a cambiar en un futuro, igual que como lo hicieron los valores de esas épocas pasadas que nos parecen tan espantosos hoy en día. Y no estoy diciendo que no puedas disentir con J.K. Rowling, que no te pueda caer gorda por las cosas que dijo. Por supuesto, podemos estar en desacuerdo con ella, con lo que dice, con lo que piensa, pero esto no quiere decir que sus libros sean malos, que haya que prohibirlos, que haya que bloquear su acceso, o que ella sea malvada. Creo que a pesar del hecho de que existen muchas interpretaciones a un libro, y por más democratizada que esté la literatura hoy en día, bueno, de todas formas, no hay que perderle respeto al autor. Y en el caso de J.K. Rowling, decir que no tiene ningún derecho a involucrarse con ninguna de sus obras o con las películas. Entonces, Roland Barthes tiene razón al decir que todas las obras provienen de un mismo lugar, que provienen del mismo acervo cultural, pero esto no le quita ninguna importancia y ninguna originalidad realmente a estas historias. No podemos decir que el autor realmente esté muerto o que no haya lecturas o interpretaciones objetivas dentro de la obra de ese mismo autor. Bueno, esa es mi postura al menos respecto a la teoría de la muerte del autor, pero me gustaría leer tu opinión, así que no te olvides de dejar tus comentarios en la parte de abajo. Gracias por quedarte hasta el final de este video y nos vemos la próxima.